Bien, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos venido viendo hasta ahora, porque eso siempre nos ayuda a recordar. Muy bien. ¿Quién me va a decir qué estamos hablando este año? Muy bien. Sí, perfecto. Cielo nuevo y tierra nueva. Muy bien. ¿Y de qué venimos hablando ahora el mes de julio? De una palabrita. Que empieza con di y termina en disciplina. On. No, disciplina no. Sí, dimensión. Estamos hablando de la dimensión. ¿No le pasa que esta palabra yo la busqué en el diccionario? Porque es como que uno entiende más o menos la idea a qué nos referimos, pero a veces si la tenemos que explicar, ¿no? Se nos complica un poquito. Y usted sabe que dimensión viene del latín dimensio, que tiene que ver con medición o medida de algo, ¿sí? Porque normalmente pensamos en dimensión y, no sé, supóngase que usted va a querer mandar un paquete, ¿no? Un envío. Y le van a preguntar, ¿qué dimensiones tiene? ¿No? ¿Y qué quiere decir con eso? ¿Qué medidas? Exacto. ¿Cuánto mide de largo, de ancho, de alto, de lo que sea? ¿Sí? Entonces asociamos esto, la dimensión, a la matemática, podríamos decir, porque tiene que ver con una medida, con un espacio. Pero también hay otros significados, que son un poquito por ahí no tan concretos, sino más abstractos, que tienen que ver con un ámbito, con un espacio, con una faceta. Fíjese que aún el apóstol Pablo en Efesios 3, 18 y 19, ¿qué nos dice? Que podamos conocer cuán alto, cuán ancho, cuán largo, cuán profundo es el amor de Dios. ¿Sí? Aún está como hablando de esta dimensión, podríamos decir, en cuanto a algo espiritual, en cuanto al el amor de Dios. Él nos da esta imagen. Muy bien. Y entonces en julio estamos hablando de la dimensión del cielo comprendida en la tierra, la verdadera dimensión del creyente. Y cuando el pastor ha estado predicando domingos pasados y hablábamos acerca de una orden que se le da al apóstol Juan, que está en Apocalipsis 4:1, vamos a leerla, si la puede buscar, o si también la recuerda. Son dos palabritas. El versículo es más largo, pero nos enfocábamos en dos palabras. Apocalipsis 4:1. Si alguien lo tiene, ¿lo quiere leer? Apocalipsis 4:1. Sí. 4:1. Sí, acá el hermano lo lee. ¿Sí? ¿Yamir? ¿Sí? Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, digo, sube acá y yo le mostraré las cosas que sucederán después de esto. Gracias. Exactamente. Él estaba allí y dice que ve una puerta abierta en el cielo y esa voz, que ya había hablado antes con él, como una trompeta, le dice, sube aquí. ¡Qué tremendo! ¿No? Y te mostraré. Veíamos los primeros capítulos de Apocalipsis, donde vemos esta imagen de Cristo, esta visión de Juan, donde vemos las cartas a las 7 iglesias, y luego ya aquí comienza como otra etapa y comienza diciéndole al apóstol, sube aquí, como un cambio de posición. Como que en ese lugar donde él estaba no iba a poder ver o escuchar todo lo que Dios iba a mostrarle. Y le da esta orden, ¿no? Es un cambio de posición, tiene que ver con un despojarnos, con una respuesta a esta orden de Dios, con este llamado, una acción, ¿sí? Imagínense que, no sé, de repente Jackie está en la ventana, en el balcón del edificio de un 4º piso y vamos pasando y ella dice, sube, ¿sí? Para poder hablar, porque no va a estar ahí a los gritos, entonces quiere que nos traslademos y nos
Vayamos para arriba, a este cuarto piso, y ahí ella nos va a hablar. Y nosotros podemos hacer como que nada y seguimos, o obedecemos y subimos. Entonces hay una respuesta, hay un desafío, hay algo que tenemos que hacer. Y esto veíamos, todavía estamos en el repaso, que tiene que ver con vivir gobernados por el Señor, con no escaparnos de este mundo, sino con traer esta dimensión del cielo a la tierra. ¿Y a qué nos referíamos cuando decimos cielo? ¿Nos referimos al cielo de las nubes? ¿Del sol, de las estrellas? No, el cielo es el reino del Señor. Nos referimos al ámbito espiritual, porque podemos hablar del cielo como un ámbito del espacio geográfico, donde sí están las estrellas, el sol, la luna, pero en este caso estamos hablando del ámbito de gobierno de Dios, donde Él reina. Es un ámbito, no es algo en sí que podamos ver con nuestros ojos físicos. Hablábamos el domingo pasado acerca de un cambio de enfoque, un cambio en nuestra escala de valores, en una transformación. O sea, este subir implica todo esto. No es que subimos y permanecemos igual, sino que vamos siendo transformados para poder tener otra mirada. ¿Sí? Nosotros podemos ver la situación X, supóngase algo que usted esté viviendo, y tenemos dos opciones para verlo. Podemos verlo desde el conflicto en sí, y lo cual nos va a dar una mirada, quizás podríamos decir, realista humanamente. Una mirada quizás de desánimo, una mirada de crisis, una mirada de angustia, porque estamos haciéndolo a este nivel temporal, de incertidumbre. Pero si nosotros subimos y podemos ver esa misma situación desde el trono de Dios, la mirada va a ser totalmente distinta. Nuestra actitud va a ser distinta. Quizá la situación sigue igual. ¿El apóstol Juan siguió estando en Patmos o cambió de lugar? Dios lo llevó a otro lugar geográfico. Él siguió estando en la misma isla. Pero él veía las cosas desde otra perspectiva, con otra visión, otra mirada. Entonces, el cielo no está en crisis. La tierra sí puede estarlo, pero el cielo nunca estará en crisis. Entonces, si nosotros podemos ver desde el trono, desde esa misma mirada de Dios, tendremos una visión panorámica, podríamos decir. ¿Cuántos conocen los rompecabezas? Los puzzles, ¿sí? ¿Y qué pasa si yo le doy a usted una piecita sola? No pasa nada. Y le digo, ¿de qué es este puzzle? ¿Usted se va a dar cuenta de qué es? Capaz que ve un pedacito, no sé, color celeste, color verde. Y puede decir, bueno, capaz que es de un árbol, capaz que es del mar, capaz que es del cielo, capaz que es de un vestido verde. Usted no va a saber, porque solamente está viendo una piecita. Eso pasa cuando nosotros vemos las cosas desde lo temporal, desde este ámbito terrenal. Pero cuando vemos desde el trono, es como que vemos el rompecabezas completo. Y ahí todo cobra sentido. Y ahí entendemos. Y podemos decir, con razón. Pero en ese momento no. Cuando estamos solo con una piecita, no lo podemos ver. Pero este es el proceso que va haciendo el Señor, como leíamos hace un ratito en Efesios 4 al comienzo, donde hablábamos de esta mente renovada, de permitir que esta mente vaya siendo renovada, que esta visión espiritual vaya siendo ampliada. Entonces tendremos esta mirada panorámica. Y podremos ver aún integrando ambas perspectivas. No es que solamente vamos a ver lo celestial y nos evadimos y tenemos ahí algo como místico, ¿no? Que todo el tiempo estamos entre las nubes.
Y tampoco vamos a estar en el otro extremo, en el cual solamente vemos el día a día, nuestro trabajo, nuestros afanes, las preocupaciones, los problemas, sino que integraremos ambas cosas y podremos vivir, trabajar, tener nuestra familia, lo cotidiano, pero sabiendo que Dios está en el trono y sabiendo que nosotros lo vemos desde esta perspectiva. Como dice Colosenses 3. ¿Se recuerda? Vamos a buscarlo, porque ya vamos a ir entrando en el tema de hoy. ¿Alguien que encuentre Colosenses 3 y lo pueda leer? El 1. Sí, del 1 al 3, por favor. Amén. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Gracias. Justamente, dice Colosenses, habéis muerto. Es identificarnos con la muerte de Cristo espiritualmente, con su ascensión, y saber que nosotros estamos sentados en lugares celestiales, también como dice Efesios. Es ese despegue que decíamos de la tierra, porque estamos sentados en lugares celestiales. Y Gálatas 2:20, también, un versículo que hablamos mucho siempre, que nos habla también de esta posición en la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Fíjense, ve las dos dimensiones, podríamos decir, ve cómo se integran. No es que estamos todo el día en las nubes y nos olvidamos lo que sucede aquí. Ni tampoco es que estamos todo el día mirando lo que sucede aquí y perdemos de vista el trono de Dios. Vivimos en la carne, vamos a trabajar, hacemos cosas, pero estamos crucificados. Estamos sentados en lugares celestiales y estamos crucificados. No es una vida sin tensiones, no es una vida sin problemas, podríamos decir, pero esas tensiones no tienen la última palabra en nuestra vida, ¿sí? No vamos a ser llevados como por el viento de un lado para el otro, como a la deriva, sino que estamos arraigados, estamos firmes y sabiendo que el que tiene la última palabra es el Señor. Y hablando de estas dimensiones que decíamos, hoy vamos a hablar acerca también de una dimensión que tiene que ver con la iglesia, con el cuerpo de Cristo, con esta dimensión del cuerpo, podríamos decir. Pero yo querría comenzar con unas preguntas. Primero, no me las contestes, son preguntas para que nos hagamos nosotros, para reflexionar y justamente algo que también hace un ratito cuando cantábamos, hablábamos de dar gracias cuando comenzábamos. ¿Por qué cosas estamos dando gracias hoy? ¿Sí? Hoy. No el año pasado, sino hoy. Algo que usted pueda decir, sí, yo hoy doy gracias a Dios por tal cosa. Identifíquelo. ¿Y por qué cosas estoy orando hoy que aún todavía no han tenido respuesta? ¿Sí? Porque damos gracias y también oramos al Señor por distintas situaciones. ¿Y cómo estoy trabajando para eso que estoy pidiendo? A ver, supónganse que yo me dicen que tengo una X condición de salud, que tengo el colesterol muy alto, ¿no? Y yo empiezo a orar, Señor, baja mi colesterol. Y sigo comiendo exactamente lo mismo que antes. ¿Qué le parece? Dios puede hacer el milagro, por supuesto. Pero lo más lógico es que aparte de que yo voy a orar al Señor por mi salud y demás,
como administradores que somos de la salud que Dios nos da, de este cuerpo, de este templo que tenemos, vamos a hacer cambios en la alimentación, vamos a corregir. Si el médico dice, no, ya estas comidas con grasa, mejor que no las coma, o estas bebidas azucaradas, mejor que no las consuma porque le hacen mal para esto, para lo otro, mejor tome agua. ¿Y qué pasa? ¿La decisión en quién está? En uno. El médico no va a venir al lado suyo cuando usted se sienta a la mesa, no va a estar ahí el médico. Ah, no, eso no lo tomes, eso no lo comas. No, es una decisión nuestra. Y luego veremos el resultado. Cuando vaya luego a hacerse de nuevo un análisis, la analítica, y ahí verá qué pasó. Entonces hay una parte que nos corresponde a nosotros. Si bien es cierto, obviamente que vamos a orar y vamos a encomendarnos al Señor, por supuesto, pero también hay una parte que tenemos que actuar. Ese sube acá que le dijeron al apóstol Juan, ¿sí? Fue un llamado. No fue que fue así, si bien estamos hablando de cosas espirituales, él fue transportado también y él vio en ese ámbito espiritual. Pero fíjense que le está diciendo igualmente, sube, actúa, haz algo, despójate. Entonces, otra pregunta que quiero hacer es, ¿cómo vemos nosotros a la iglesia? Sabiendo que no nos referimos a un edificio, ¿verdad? No estamos hablando de un local, de un auditorio, de un salón, cuando decimos iglesia. Estamos hablando de nosotros, la iglesia, nosotros, ¿sí? Las personas que hemos sido compradas por la sangre de Cristo, que constituimos el cuerpo, que somos miembros de este cuerpo. Vamos a leer en Romanos capítulo 12. Vamos a leer varios versículos, así que por favor, si puede tenerlo allí presente, si lo puede tener. Romanos 12, 1 al 16. Y este capítulo está también muy relacionado con Primera de Corintios capítulo 12, que también es muy conocido, que luego por ahí vamos a leer algunos versículos. Y dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. ¿Sí? Como decimos siempre, no es que canto una canción lenta y estoy adorando a Dios. ¿Puedo hacerlo también? Sí, pero en realidad es mucho más profundo que cantar una canción de un ritmo u otro, sino que tiene que ver con esta entrega, con este sacrificio, con esta muerte, con esta renuncia. La clase de sacrificio que a Él le agrada, esta es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme, una parte que tenemos que hacer nosotros, en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Volvemos a hablar de nuestra mente, una mente nueva, renovada, nuevos pensamientos que se van a trasladar a las acciones. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Está hablando fuerte el apóstol Pablo, ¿sí? Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Mire que está hablando de medida también. ¿Sí? Como hablábamos hace un ratito. Y está hablando de ser realistas, de lo que Dios nos ha dado, de lo que estamos hoy viviendo, que podamos vernos como Dios nos ve.
Así como nuestro cuerpo, y aquí comienza a hablar del cuerpo, tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Y luego, puede continuar leyéndolo, lo vamos a dejar aquí, porque vamos a comenzar a hablar acerca de esta dimensión de cuerpo, acerca de qué es verdaderamente formar parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué es realmente congregarnos? En algún momento lo habíamos hablado también, ¿se recuerdan? Hace tiempo, que decíamos que congregarnos es mucho más que venir a una reunión. Alguien puede venir y simplemente estar allí sentado, pero no formar parte del cuerpo de Cristo, simplemente viene, está en una reunión, asiste, o quizá está sentado físicamente, pero en su interior está a kilómetros. Entonces, realmente el congregarnos es mucho más. Es ser parte. Usted imagínese el cuerpo. Imagínese que el riñón dijera, bueno, voy a ir a visitar al cuerpo de fulanito, que es donde pertenece ese riñón, a ver cómo anda. O el pulmón. Anda por ahí el pulmón paseando y un día se acuerda y dice, tengo que ir a ver cómo anda Juancito. Y entonces va y mira. Parece loco, irrisorio, imposible. Porque si Juancito no tiene el pulmón o el riñón o el corazón, va a estar complicado. Somos parte los unos de los otros. Nos necesitamos. Y como siempre decimos, a veces simplificamos y decimos, ¿qué es orar? Orar es hablar con Dios. Claro que es hablar con Dios, pero es mucho más. Es también escucharlo. Es esa intimidad, esa comunión. A veces es orar sin palabras. Simplemente es descubrir y desnudar nuestro corazón delante de Dios, derramar nuestro corazón, llorar. Y quizás esa también, por supuesto, es una oración. Entonces, no simplifiquemos. Orar, como venimos también viendo los miércoles en el discipulado GPS, es mucho más profundo. También a veces decimos, sí, leer la Biblia, como si fuera a leer una revista. Es mucho más profundo, es estudiarla, es meditarla, es escudriñarla, es vivirla. No es simplemente la leo. A ver qué dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Qué linda frase, qué bonito. Lo voy a poner en un cuadro, lo voy a hacer un señalador para mi Biblia. Es vivirlo. Y también el congregarnos es decirle, Señor, revelame. ¿Qué es congregarme? ¿Qué es ser parte del cuerpo? Que es mucho más. ¿Sí? Y vamos a ir viendo algunas cosas. No es un restaurante espiritual. Por ahí algunas personas piensan eso. Si tengo que ir a la reunión para que el pastor ore por mí, para que el mensaje me llegue, me conmueva. Pero no es un restaurante espiritual la iglesia, donde voy y pido a la carta, o a ver, tráigame allí unas arepas, o no sé qué otra cosa. ¿En Cuba qué comida hay típica? Bueno, en Cuba se come bastante saludable. ¿Qué cosa? En Cuba se come bastante saludable. Saludable. Qué bien. Bueno, bien. Más que aquí, por lo que he visto. Bueno, muy bien. En poco tiempo. Pero entonces, genial por esto de saludable, pero el tema es esta actitud, podríamos decir. ¿Cómo venimos? ¿Venimos pensando en recibir
o venimos pensando en dar también? Y también vamos a recibir, claro que sí. Pero, ¿cuál es nuestra primera idea? A ver qué puedo darle a mi hermano. A ver de qué manera yo puedo edificar. ¿Me recuerdan que somos piedras vivas? ¿Sí? De esta casa espiritual que Dios está edificando. Entonces no se trata de que voy al restaurante y estoy pensando que quiero comer tal cosa, sino que pienso que es una mesa familiar y cambia mucho. ¿Verdad que hay diferencia entre comer en su casa, en la mesa familiar, a ir a un restaurante? Hay diferencia, no tan solo por lo que vaya a pagar. El ambiente es otro. ¿Sí? El ambiente es otro. Podemos ver a la iglesia como esta mesa familiar donde cada uno de nosotros traemos algo para edificar al otro, donde pensamos, a ver, ¿de qué manera puedo? Quizá el Señor me da una palabra para mi hermano, voy a orar, lo voy a abrazar, le voy a regalar una sonrisa y voy a estar allí también aportando y sirviendo para edificar a mi hermano, a mi hermana. Me gusta mucho esta palabra, ¿sí? Aportando, sirviendo, edificando. Entonces, no es un restaurante, no gira alrededor de lo que recibo, sino cómo participo en la vida de otros. No somos espectadores, somos participantes. ¿Qué está pasando ahora en el Mundial de Fútbol? Estamos expectantes porque España va a ganar hoy. Bueno, no, ese tema no era. Que gane el que tenga que ganar, no hay problema. Lo que quiero demostrar es que hay un grupo muy pequeño de personas que están dentro de la cancha, que están allí jugando, que van atrás de la pelota, bla, 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 y hay miles de espectadores alrededor, ¿verdad? Y los espectadores solamente están ahí mirando, nada más. Y bueno, saltan o gritan o no sé, o se ponen tristes o felices, de acuerdo a cómo vaya su equipo. Pero en realidad la acción sucede adentro de la cancha y el resto solamente mira. ¿Sabe que hay personas que vienen así también a la reunión? Bueno, yo voy a mirar, bueno, que el pastor se encargue, que el hermano, la hermana, que ellos sean los que hagan. Y no, todos somos parte. Imagínense que sus brazos una mañana dijeran, no, yo la verdad ya me cansé, yo soy siempre el que agarro las cosas, mejor que lo agarre la oreja. O que el oído dijera, no, yo siempre soy el que tiene que escuchar las cosas. Que comience a escuchar el pie. Dios nos ha puesto, así como en el cuerpo, tan perfectamente cada miembro en su lugar, con una función, de acuerdo al diseño que Él hizo. Y hermanos, si usted se pone a leer, va a ver aún pequeños, quizá nuestra idea, ¿no? Pequeñas partes de nuestro cuerpo que uno diría, ¿y para qué sirve tal cosa? ¿Para qué sirve tal otra? Y tiene una función, y quizá aún más importante de la que pensamos. Miembros del cuerpo, glándulas, hormonas que ni siquiera sabemos el nombre, músculos que no sabemos que existen, y están ahí con una función. Y Dios no se equivocó al hacerlo, por supuesto que no. Y también en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, todos somos necesarios, todos somos importantes. Entonces, si usted, por X situación, en algún momento, no sé, no puede venir, lo que sea, pero no se desconecte, siga siendo parte. Y avísenos, no, porque me pasó tal cosa, por tal otra, o pida oración por esto, porque nos necesitamos. Tenemos un lugar en la mesa
Y ese lugar es de cada uno de nosotros. Y hay hermanos que quizás no están viniendo hoy. Pues lo mismo. Hay un lugar que es de esos hermanos. Oremos por ellos, mandémosle un mensajito, no sé, invitémosle a tomar un café y pensemos de qué manera podemos ser útiles para la edificación de ese hermano, para que él siga siendo parte. Amén. Vamos a leer en Primera de Corintios, que está relacionado con Romanos 12, como decíamos. Primera de Corintios 12, del 12 al 21. Primera de Corintios 12, del 12 al 21. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Que no haya leído? Sí. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Sí, hasta el 21. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque soy ojo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte. Efectivamente hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. Sí. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse, mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si una parte se les da honra, todas las partes se alegran. Gracias. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. ¿Sí? Todos y cada uno en el cuerpo. Y fíjese que decía, si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. El ejemplo clásico que decimos siempre, ¿qué pasa si usted se golpea el dedo chiquitito? Parece que todo el cuerpo le duele. O si le duele una muela porque tiene que ir allí al dentista, parece que está terrible. Entonces todo el cuerpo nos preocupamos, nos cuidamos. También habla aquí en una parte de este cuidado. Entonces, no gira alrededor de lo que recibimos, sino cómo participamos. Recibimos no para guardarlo para nosotros, sino para compartirlo con nuestro hermano, con aquellos que están en el cuerpo. Cuando todos sirven, el cuerpo se fortalece. Lo que hemos hablado tantas veces, no se trata que 1, 2, 3 personas hagan el trabajo de todos, sino que todo el cuerpo se fortalece cuando todos somos parte. Cuando está esta armonía
que recién leíamos allí en Corintios. No depende de una persona, en este caso por ahí, como podríamos decir siempre, ¿no? Que se decía el pastor que tenía que hacer todo, pastor céntrico, sino que todos formamos parte, todos servimos en distintas funciones, como decíamos recién en el cuerpo, en armonía, pero no es que una o dos personas tengan que hacer todo, sino que nos ministramos mutuamente. La reunión no es un espectáculo para observar, lo que decíamos recién del mundial, no somos espectadores, es un espacio donde cada vida puede contribuir con fe, con verdad y con amor. Y mientras que voy leyendo esto, mirémonos como en ese espejo y que podamos reflexionar y analizarnos. ¿Cómo estoy haciendo esto? ¿Cómo estoy sumando al cuerpo de Cristo? ¿Cómo estoy siendo parte? De una forma o de otra, no todos haremos lo mismo, pero sí cada cosa que hagamos va a sumar, hermanos. Si lo hacemos en el Espíritu del Señor, en amor, en gracia, en fe. ¿Cuánto estamos intercediendo por nuestros hermanos, orando, bendiciéndolos? ¿Cuánto estamos sabiendo de su situación, si están enfermos, si tienen o no trabajo, si están pasando por algún problema emocional o el que fuera? ¿Cuánto estamos siendo como ese buen samaritano que leíamos hace un rato? Que vio y se conmovió y actuó. No es que vio, se conmovió y dijo, ¡ay, qué terrible! Lo siento mucho. Y se fue. No, fue todo. Lo vio, se conmovió y actuó. Lo ayudó, lo levantó, le curó las heridas, pagó ese lugar donde pasó la noche. Otra frase para reflexionar. Madurez no es cuánto sabes, sino cuánto das. ¿Cuánto de tu vida está disponible para otros? A veces pensamos que tengo que saber por saber, como una información intelectual. Y siempre lo recalcamos y remarcamos que no tiene que ver con esto. No tiene que ver con que acumulemos información y tengamos la cabeza, imaginariamente por decir, así grandota, sino que hay una armonía. Vamos a escudriñar, vamos a querer aprender, por supuesto que sí. Pero si todo lo que aprendo no lo pongo en práctica, ¿de qué me sirve? Tan solo seré una oidora, pero no una hacedora. Tan solo seré alguien que sé mucho, estudio, pero no lo vivo. No habrá coherencia, no habrá ese crecimiento, esa madurez. Una iglesia sana no es la que tiene mejores programas, sino la donde cada miembro entiende su responsabilidad de amar, servir y edificar. Y me gusta mucho esta palabra responsabilidad. Sabe que tiene mucho que ver con responder. Tienen la misma raíz, ¿sí? Y cuando hablamos de ser responsables, estamos hablando de responder. ¿Sí? ¿Cómo respondo a esa responsabilidad que tengo? ¿Cómo actúo? Y esto tiene que ver con nuestras decisiones. Es algo consciente. No es una obligación. Somos parte y lo hacemos por amor. Porque mi hermano, mi hermana, ha sido comprado con la misma sangre de Cristo que nosotros, ha sido sellado con el mismo Espíritu Santo, tenemos el mismo Dios y Padre, el mismo Espíritu, la misma fe, como dice Efesios, el mismo bautismo.
compartimos un ADN espiritual, podríamos decir. Así como los hermanos genéticamente, ¿no? Comparten un ADN físico, natural. Nosotros compartimos un ADN espiritual. Nuestra identidad es que somos hijos. Y si somos hijos, entonces somos hermanos. Tenemos el mismo Padre. Entonces, a veces pensamos que, o vemos, ¿no?, determinada congregación y está perfecto, no me malinterprete, está hermoso si en un lugar hay muchos músicos y hay un lugar lindo, bonito y hay actividades muchísimas, está fantástico. Pero eso solo no marca la madurez de esa congregación. Porque simplemente quizás es un lugar donde hay muy linda música y muy lindas luces y una gran pantalla y múltiples actividades. Pero eso solo no basta. Eso tiene que ser un resultado, un fruto de. Pero eso no es un fin en sí mismo. No es que, la congregación de tal lugar, de tal ciudad, wow, como todo. ¿Se recuerdan cuando hablábamos hace poquito de las iglesias también de Apocalipsis? Las iglesias que a la vista de los hombres parecían que eran muy ricas, eran pobres a los ojos de Dios. Y al revés. Y las iglesias que parecían débiles eran fuertes. Y las que parecían que tenían todo, Dios les dice, como la Odisea, que era ciego, pobre, desventurado, miserable y desnudo. Entonces, ¿cuál es la escala de valores, no? ¿Cuál es la medida de esta iglesia sana, donde cada miembro entiende su responsabilidad de amar, servir y edificar? Si solo vienes a recibir, te estancas, pero cuando empiezas a dar, entras en el diseño real de Dios. Y la iglesia no es un lugar al que asistimos, es una familia a la que pertenecemos y todos tenemos un lugar en la mesa. Y me gusta mucho esto, ¿no? Esta mesa. Podemos imaginarnos, aunque no tengamos aquí ahora una mesa, pero sí una mesa espiritual donde cada uno nos sentamos y aportamos. Y veo a mi hermano o mi hermana que está allí, quizá un poco triste, y me muevo y oro por ella, la abrazo, le pregunto si necesita algo, si la puedo ayudar en algo, me preocupo. Digo, es mi responsabilidad, es mi respuesta a esa responsabilidad. No me quedo diciendo, bueno, ya otra persona va a ir. No, digo, yo quiero ir. No me quiero perder ese privilegio de edificar a mi hermano, a mi hermana. Es comunidad, es participación, es entrega, no desde una obligación, sino desde una vida transformada. Cada uno entendemos nuestro lugar y podemos entonces llevarlo a la práctica. Y para ir terminando y para meditar, hermanos, ¿cuánto cuidamos nuestro cuerpo? Hablando ahora de nuestra salud, que hace un ratito ahí hablábamos. ¿Cuánto lo cuidamos? En cuanto a nuestro estilo de vida, en cuanto a nuestro ejercicio físico, en cuanto a nuestro descanso. Necesitamos cuidar nuestro cuerpo. Y también necesitamos cuidar el cuerpo de Cristo. Como leíamos hace un ratito, preocuparnos. No esperar que otro vaya. Decir, Señor, ¿qué puedo hacer? Dame la manera, provéeme la forma, dame la idea para acercarme a esta persona, a este hermano, a esta hermana. Tiene que ver con nuestras decisiones.
tiene que ver con moverme, no esperar a que otro lo haga. Y yo te invito que en esta mañana, en este mediodía, podamos orar juntos ahora y podamos decirle, Señor, seguir revelándome.